Un héroe extranjero. Capítulo 40. En el corazón de un desierto africano árido y vasto de Sándala, se alza una base militar cuya pieza central era un imponente castillo medieval. Una estructura del siglo XVII, construida a base de la comunicación de la zona en aquella época. El calor abrasador hacía vibrar el aire, había sido reemplazada por una escalofriante noche. Enalteciendo las sombras, mientras las dunas de arena cambian de forma con los vientos fríos implacables. La base estaba rodeada por una muralla exterior reforzada con concreto y acero de gran espesor, decorada con alambre de púas y torres de vigilancia equipadas con radares, cámaras térmicas y armas automáticas, listas para defenderse de cualquier amenaza. A lo largo del perímetro, patrullas de soldados de Mbuku fuertemente armados recorrían constantemente la muralla y los caminos internos. Vestidos con uniformes de camuflaje desértico, portaban fusiles de asalto, chalecos antibalas y cascos con visores tácticos de alta resolución. Algunos, junto con algunos mercenarios, se desplazan en vehículos blindados todoterreno, vigilando los alrededores, mientras otros recorrían la zona a pie, siempre alerta. Drones sobrevuelan la zona, ofreciendo vigilancia constante desde el aire, con el centro informático más sofisticado del mercado militar. El castillo, en el centro de la base, había una construcción de dimensiones colosales, con muros de piedra oscura y torres de vigilancia que se elevan más de 50 metros. Las paredes, de unos 6 metros de grosor, habían resistido siglos de erosión por el viento y la arena, demostrando ser una de las fortificaciones más grande y resistente en su momento. Los merlones y almenas a lo largo de las torres aún conservan un aire antiguo, aunque han sido reforzados y modernizados con equipos de comunicación satelital y armamento automatizado. Ninja mexicano, camuflado entre la arena árida y congelante de las dunas de Sándala, solo pudo mostrar su impresión por la fortificación de Mbuku. Si su bruja, por así decirlo, se encontraba en la fortaleza, entonces era muy importante deshacerse de ella, cortar la fuente de suministro del poder de Mbuku, y posiblemente todos esos mercenarios alterados. Su ki se mantuvo en su interior, evitando los radares de localización, su energía corporal se redujo, evitando los escáneres térmicos que lo relacionó con un animal. Se arrastró debajo de la tierra, hasta llegar a una parte oscura de una esquina del muro. Las luces de las gigantescas lámparas no llegaron hasta aquel punto ciego, por lo que un pequeño equipo de soldados patrullaba aquella zona de vez en cuando, y estaban en su última jornada antes de ingresar al interior de la base. «Demonios, Maggie, espérame que tengo que orinar». Uno de los soldados le dijo a su líder, mientras se dirigía hacia el muro, desabrochándose su cinturón. El líder le gruñó con enojo, queriendo salir de este lugar para poder cerrar los ojos un poco. «Jimel, será mejor que nos alcances dentro de un minuto, no voy a detenerme por tu vejiga descontrolada. Si no llegas a tiempo, te dejaré volado en el siguiente turno, ¿entiendes?». El comandante le amenazó, pero el mencionado soldado solo le alzó las manos con desinterés, ya disponiéndose a expulsar el líquido de su cuerpo. «Sí, mi comandante. Lo alcanzaré pronto», dijo, mientras hacía lo suyo. «TSK, maldito idiota. Vamos grupo, las chicas nos esperan allá adentro». El grupo de soldados avanzó, dejando a Jinal solo, absorto en la relajación de haber expulsado su orina. Sin embargo, junto detrás del soldado, ninja mexicano se levantó silenciosamente desde la tierra, acercándose al soldado y quebró su cuello en un instante. El ki de ninja mexicano explotó, y en solo 20 segundos, arrebató y se colocó el uniforme del soldado a una velocidad impresionante. Metió al muerto en la zanja de donde salió y tomó el rifle para correr hacia los soldados. «Aquí estoy, señor», ninja mexicano, envuelto en un maquillaje oscuro, se acercó al líder mientras miraba hacia el suelo, agarrándose los pantalones casi cómicamente. El resto del grupo se burló por lo ridículo que era la situación. «Maldita sea, Jinal, solo métete en la formación y evita morir por equivocación». «Sí, señor», y así, ninja mexicano se infiltró a un equipo de patrullaje, logrando ingresar al interior de la base con éxito. Dentro del castillo, el contraste entre la historia y la tecnología era sorprendente. No podría creer que un país tan atrasado como Sándala tuviera acceso a tanta tecnología de vanguardia, lo que confirmaba los hechos de que Mbuku solo era un títere de alguien o una entidad muy poderosa. La gran entrada está flanqueada por enormes puertas de hierro macizo, que se abrían hacia un pasillo abovedado, iluminado con luces LED ocultas en los arcos de piedra reforzada de granizo. El vestíbulo central era amplio, con techos altos adornados con vigas de madera envejecida y decoraciones de tiempos pasados, habían decoraciones de cabezas de animales disecados.
Desde leones, rinocerontes, elefantes e incluso gorilas y alces. Peor aún, habían ediciones de cabezas humanas adornando las paredes, incluso la cabeza del último presidente de la nación estaba allí. Su expresión de terror sorprendió a Ninja Mexicano ante la grotesca exhibición de la casa de Mbuku. Por otro lado, el suelo de piedra original había sido reemplazado en algunas áreas por materiales resistentes al impacto, adecuados para el transporte de equipo militar pesado. Allí, había caído un cañón extraño, posiblemente de láser. Según la información entregado por el segundo al mando de la resistencia, el castillo contaba con varias áreas estratégicas. Entre ellas, la sala de mando. Situada en el antiguo salón principal del castillo, esta sala estaba equipada con una pared llena de pantallas que mostraban en tiempo real imágenes satelitales, transmisiones de los drones y gráficos del clima y las posibles amenazas. También proyectaban mapas tácticos y proyecciones holográficas que cubrían una gran mesa central donde los oficiales de Mbuku planifican cada movimiento, especialmente con las rebeliones del pueblo en la actualidad. Sin embargo, lo que más le sorprendía a Ninja Mexicano era algo más. En un extremo de la sala, se encontraba un trono de piedra ancestral, que ahora servía como asiento simbólico del comandante de la base, como trono del reino de Mbuku. Por otro lado, habían salas subterráneas. Bajo el castillo, se extendía un complejo de túneles y búnkeres que conectaba con otros puntos de la base. Estas cámaras subterráneas albergaban armamento avanzado, reservas de municiones y espacios de emergencia para el personal. Había incluso áreas de entrenamiento para simular combates a puertas cerradas, en las que Mbuku demostraba su poder, poniéndose a prueba con animales salvajes para satisfacer su ego de poder. Además de la torreta principal que le permitía una gran vigilancia sobre las dunas áridas, también habían barracas. Aunque el castillo se había modernizado, una parte de las murallas interiores albergaba las barracas para los soldados, ubicadas en las antiguas cámaras de los sirvientes. Las habitaciones, aunque austeras, estaban equipadas con camas individuales y tecnología de comunicación directa. Los soldados vivían bajo disciplina estricta, y el constante zumbido de los sistemas de monitoreo les recordaba la vigilancia permanente de la base. Aunque también, todos los días tendían a ser entretenidos con prostitutas de las aldeas cercanas para lidiar con el aislamiento de meses. El antiguo calabozo del castillo ahora servía como un arsenal subterráneo, con una vasta colección de armas. Desde rifles automáticos, hasta lanzacohetes y municiones especializadas. El acceso a esta área estaba altamente controlado, con escáneres biométricos y vigilancia continua. Todo esto dentro de un gran castillo. El castillo medía aproximadamente 200 metros de largo por 150 de ancho, con una altura promedio de 60 metros en sus torres principales. Los corredores y pasillos internos se extendieron ampliamente, creando un laberinto donde solo el personal autorizado podía moverse con facilidad. Las murallas exteriores tenían unos 8 metros de altura y están conectadas por caminos elevados que permiten a los guardias circular sin obstáculos. Ninja Mexicano caminaba hacia las barracas. Cuando ingresó al interior, sacó un pequeño dispositivo y lo colocó en el muro de la entrada. El dispositivo se activó y se apoderó de los sistemas de la base, creando un bucle de tiempo en el interior de la barraca a la que había ingresado. Sin pensarlo dos veces, sacó de su traje múltiples aguijones y las lanzó a velocidades que superaban la barrera del sonido. A una gran velocidad, 120 hombres murieron sin tiempo a siquiera buscar cobertura para cubrirse. Fue una completa matanza. Se quitó toda la vestimenta y salió de la barraca a la que había ingresado. Cerró la puerta y avanzó, tocando su pecho, haciendo que su traje se volviera invisible. La base militar opera las 24 horas del día, con equipos rotativos de soldados y personal técnico manteniendo la seguridad y el funcionamiento del lugar. Ninja Mexicano se había encontrado con unos cuentos, pero solo pasó sin matarlos, y que estaba de incógnito a través de los pasillos, rumbo a la habitación de la bruja Little Nina. La mayoría de los soldados estaban acostumbrados a la dureza del desierto, el calor extremo durante el día y el frío cortante durante la noche. La moral estaba alta, a pesar del aislamiento, a causa de las constantes prostitutas que ingresaban cada 3 días a la base. Los oficiales de alto rango vivían en las salas más cómodas del castillo, generalmente dispuestos para proteger a la bruja, ubicado en la habitación más alto. Mientras que el resto del personal tenía zonas de recreación, comedores situados en áreas reforzadas alrededor del castillo. Aquí Ninja Mexicano. Estoy en posición. Machete, aún dentro del centro de mando de su aeronave, asintió. Puedes proceder.
mandó, mientras le daba la señal a el coronel de plata volando a las afueras de la nave junto con la antorcha. Ambos empezaron a volar a la base, sabiendo que tenían que empezar a dar todo de sí. Base militar. Maldito hijo de perra, ¿cómo se atreve a exigir más compuesto? La bruja, siendo en realidad Little Nina, maldito Ambuku, mientras negaba con la cabeza. La KGB en realidad había mandado a sus agentes personalmente. ¿Cómo podría ella vengarse de esos malditos, ahora que estaba perdiendo el control de este horrible país? Nina Kamenko, conocida como Little Nina, ascendió en el inframundo ruso gracias a su astucia y su poder de hidroquinesis. Ella se esforzó por alcanzar una reputación en la madre Rusia, escapando de las instalaciones de tortura de Boug gracias a su don. Tuvo que sobrevivir a toda costa, en medio del frío invierno que trató de matarle muchas veces. Desde las frías calles de San Petersburgo, construyó un imperio criminal, deseando controlar toda Rusia. Logrando dominar el lado oscuro del país, trató de poner sus manos en la política del país, dando un paso en falso que casi acababa su vida. Su ambición la llevó a enfrentarse a la KGB, quienes la consideraron una amenaza. Usaron al chico del invierno para desmantelar su organización, reduciéndola a cenizas. Y luego capturarla para su posterior eliminación. Desesperada, Nina utilizó información valiosa de la CIA para sobrevivir, esperando llamar su atención y canjear su vida delatando a los americanos. Pero la KGB la apresó, enviándola como castigo a África, donde tendría que servir a sus intereses mientras era mantenida bajo control. En África, Nina se encontró atrapada en un nuevo sistema. Tu sistema que odiaba, y que no podía hacer nada para deshacerse de este. Atrapada en el país de Sándala, estaba a merced de los caprichos de los altos mandos del Kremlin. La KGB la obligó a administrar un negocio negro a través de un líder títere que habían instalado. Aunque lamentaba su situación, se dio cuenta de que su vida era lo único que le importaba. Ella fue el intermediario entre la KGB y Mbuku, con su poder limitado, utilizó su astucia para establecer una red de contactos en el mundo criminal africano, asegurando su posición en caso de que la KGB intentara desecharla. Y para eso, utilizó a Mbuku como la clave de su éxito para asegurar su presencia como la bruja siberiana, manteniéndolo en el poder con la ayuda de sus cómparas de compuesto V proporcionado por la KGB. A pesar de vivir bajo el yugo de la KGB, Nina continuó soñando con la venganza. El control sobre su vida era absoluto, pero su mente no se detenía. Quería hacerle pagar tanto a los agentes de la KGB, como también joder al chico del invierno. Volver a tomar su poder en su tierra, y disecar a todos sus opositores, en especial, a aquel funcionario que había destruido su imperio en primer lugar. Comenzó a acumular información y a forjar alianzas secretas, especialmente con los chicos de nuevo. Aquella mano negra de la CIA que deseaba cogerle las bolas a el líder de la nación rusa. Había proporcionado la noticia del interés del empresario Eugenio Suárez a los estadounidenses, a cambio de una sustancial cantidad de compuesto diluido. Siempre con la esperanza de recuperar su libertad y poder, y para eso, necesitaba un ejército de soldados alterados. Ella estaba dispuesta a apoderarse del país a través de Mbuku y sus hombres. Mientras manejaba los negocios en África, Nina mantuvo su habilidad para influir en la política local, manipulando a su líder títere con sobornos y amenazas, engrandeciendo sus misteriosos poderes de brujería. A través de la gran superstición, logró mantener una fachada de control, aunque cada día se sentía más atrapada. Su sueño de venganza contra la KGB ardía intensamente, pero no tenía los recursos ni la libertad para actuar, las ganancias que ocultaba de las cuentas negras aún eran insuficientes. Las noches estaban llenas de pensamientos oscuros sobre cómo recuperar su vida, hacer sufrir a sus opositores. El agua hervía a su alrededor de solo pensarlo, pero su paciencia letal lo mantenía tranquila. Aunque físicamente cautiva, su mente estaba en constante movimiento, planeando el momento adecuado para escapar de la red de la KGB. Sabía que necesitaría tiempo y aliados antes de que pudiera hacer su movimiento, pero aún no era tiempo, y necesitaba encontrar una manera de sobrevivir a la incursión de la Asociación de Héroes. La KGB, aunque la mantenía en un exilio controlado, no podía eliminar completamente su influencia, Nina lo sabía muy bien. Nina comenzó a construir una red secreta de informantes y aliados en el crimen organizado africano. Señores de guerra pequeños, esclavistas de trata de personas, traficantes de armas, órganos y de sustancias. A todos ellos les prometió poder, el poder que empuñaba Mbuku. Utilizando su habilidad de hidroquinesis, mostraba su poder tras disecar a sus opositores, implantando miedo y respeto de su presencia.
Podía manipular situaciones a su favor, sus decisiones y acciones, aunque siempre en las sombras, asegurándose de que la KGB no se diera cuenta. Nina cultivó su imagen de bruja como una figura temida en el inframundo, haciendo que otros criminales la respetaran. Esperando que sus aliados estuvieran preparados para luchar por su posición una vez la KGB perdiera su posición. A medida que su reputación crecía, la KGB no se percató de nada. Aunque la tenían bajo control, sabían que el fuego de la venganza aún ardía en su interior, por lo que muy probablemente usarían la misma táctica usada anteriormente. Pero Nina estaba al tanto de esto. Su plan era enfrentar al Chico del Invierno con los héroes, esperando la muerte del activo más valioso de la KGB. Luego esperaba contactar a Suárez, ofrecer recursos por protección y posición en este país. Aunque desconocía lo que Suárez veía en este lugar desértico, no había dudas de que era lo suficientemente importante como para que los estadounidenses se involucraran personalmente. Así que en su habitación, esperaba con paciencia la caída de Chico del Invierno, mientras usaba un gran dispositivo de placer en sus partes íntimas. Su cuarto frío, lleno de escarcha a su alrededor, fue una clara muestra de su poder. Pero mientras su respiración agitada aumentaba, no se percató de que la puerta de su habitación había sido abierta, con Ninja Mexicano caminando en su interior con pasos firmes y decisivos. La muerte la acechaba, sus esperanzas de la confrontación no salió como deseaba. Pues al final, la KGB siempre estuvo al tanto de los movimientos de Nina, y como tal, organizaron la información de la instalación principal de Mbuku, con el único propósito de que ella fuera eliminada. La muerte silenciosa había llegado por Nina. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.